A mí me gusta ir de compras, pero más que todo en una ferretería. Ya pensaban que era de ropa y etcétera, ¿verdad? Más que todo me gusta ir de compras en una ferretería. Y especialmente en las ferreterías grandes, no voy a dar publicidad a uno, pero hay uno cerca de aquí llamado Leroy Merlin. Y me encanta entrar ahí. Y normalmente cuando voy a esa ferretería tengo algo específico en mente. No es que estoy dando vueltas buscando si compro algo ese día. Pero como es muy grande, a veces no sé dónde buscarlo, especialmente si es una pieza pequeña y en realidad quizás no he comprado esa pieza antes. Y de pronto estoy buscando a alguien que me atiende. Y cuando tú entras en Leroy Merlin, tú sabes que casi no hay nadie que te pregunta, ¿te puede ayudar en algo? Porque ellos todos están ocupados, los que trabajan ahí con su propia cosa, cumpliendo con sus responsabilidades. Pero yo en ese momento como cliente, como estoy medio perdido en esa ferretería tan grande, quiero que alguien me atiende. Y yo por ser hombre, soy muy lento en preguntar que alguien me ayuda. Si eres mujer, tú ya entras en la ferretería preguntando, mire, ¿dónde está tal y tal? Pero los hombres somos diferentes, ¿vale? Entonces, quiero que alguien me preste atención, que alguien me atiende como el cliente. Y casi que me ignoran. Y al fin tengo el valor para preguntar a alguien lo que necesito. Pero es diferente cuando entro a un negocio que tienen en venta la ropa. Ahí yo no quiero que nadie me pregunte nada. Pero casi desde el primer momento que tú entres en un negocio donde venden ropa, alguien está preguntándote en qué le puedo servir. Ahí como lo están sofocando, están encima de uno para tratar de venderte algo. Ahí parece que hay mucha atención al cliente. Me hace hacer una pregunta. ¿Cómo tratamos nosotros las cosas que tienen gran valor para nosotros? En esos negocios, el cliente debe tener gran valor para las personas que están ahí trabajando. Y cómo nosotros tratamos las cosas que tienen gran valor para nosotros. Me acuerdo de mis hijos cuando eran chiquillos. Y siempre querían tener una mascota en la casa. Tuvimos perros en diferentes oportunidades. Y cuando de pronto nos mudamos a un sitio, el perro se quedó para atrás o regresamos de un viaje largo. Después de no tener una mascota, ellos querían tener otro. Y todo el mundo prometía que iba a valorizar, que iba a cuidar, que iba a atender, que iba a prestar atención a ese perro. Y la primera semana ahí estaban los hijos, cuidando, atendiendo, limpiando, dándole de comer, sacándolo a pasear. Y ya la segunda semana iba disminuyendo. Decían que querían, decían que valorizaban, decían que iban a cuidar. Pero de pronto ya la tercera semana, la cuarta semana, ¿quién es el que va atendiendo a ese perrito? El padre o la madre. Y los hijos ya se han olvidado de ese compromiso que tenían. Entonces la pregunta es otra vez, ¿cómo tratamos a las cosas que tienen gran valor para nosotros? ¿Cómo es en especial nuestra atención hacia otras personas? Y en particular, ¿cómo es nuestra preocupación por el bienestar de los creyentes? En este momento, los creyentes que se congregan en esta iglesia. El apóstol Pablo aquí, mezclado en esta sopa de letras, reconoció que cada creyente era un tesoro del Señor, que necesitaba y merecía una atención especial. Y en el texto que tenemos por delante de nosotros esta mañana, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, empezando con versículo 17, Pablo demuestra que una preocupación activa por el bienestar de otros construye una comunidad de amor.
Una preocupación activa por el bienestar de otros construye una comunidad de amor. Vamos a leer el texto y entonces vamos a considerar lo que Pablo nos escribe aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 2 ya se ha leído, pero esta es otra versión, es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Quizás no han leído desde antes y me parece que lo relata bien. Dice así: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y ahora siguiendo con capítulo 3, versículo 1. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Les invito a orar. Dios, por medio de tu Espíritu Santo, te pido que nos des entendimiento de tu palabra y que nosotros tengamos ese deseo que Pablo manifestó aquí de prestar atención a las necesidades en las vidas de sus compañeros, de los creyentes, a los cuales él había podido proclamar tu palabra. Gracias por dirigirnos en este estudio, en este momento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo tenía una preocupación activa por el bienestar de otros creyentes. Y a lo largo de esta carta, él está mostrando lo beneficioso, lo grande que es ser parte de una comunidad de seguidores de Jesús, quienes velan por el bienestar el uno del otro. Entonces vamos a ver el desarrollo de este texto. Tenemos ahí en sus guías 5 puntos. Vamos a verlo más o menos rápido para entonces demorar un poco en el último punto. Pero vemos aquí en el versículo 17 y 18, lo cual Pablo habla de su gran anhelo, su intenso anhelo de volver a verlos. Él había proclamado la palabra de Dios ahí en Tesalónica, había estado entre ellos por varias semanas, y porque había una oposición, había gente contraria, gente que no querían la proclamación de la palabra de Dios, él había tenido que huir con su equipo misionero y fueron a otro pueblo y empezaron a proclamar la palabra de Dios ahí. Pero Pablo nunca dejó de querer estar con esos nuevos creyentes en Tesalónica. Y él demuestra lo que Dios desea, es que nosotros tengamos una preocupación por el bienestar de otros creyentes. Pablo estaba separado de ellos en este momento. Físicamente ya no pudo estar con ellos, pero los tenía presente en su corazón. Es interesante que
los que han tenido oportunidad para ir a una conferencia y estar en compañía con otros creyentes. Los jóvenes suelen hacer esto de vez en cuando, van a un retiro, un campamento. Algunos en el pasado han ido a algo llamado MP, Misión Posible, y ya, aún este fin de semana, yo escuché a algunos de ellos hablar del próximo Misión Posible. Algo los impactó, y en esa compañía uno hace muchas relaciones, muchas amistades, y cuando ya se termina, uno como dice, ay, quiero volver a estar presente con esas personas. La semana pasada, Loida y Natalie y mi persona nos estuvimos porque estuvimos en el otro lado de España, cerca de Alicante, y estuvimos en una conferencia que hacemos todos los años con los misioneros con los cuales trabajamos aquí en España. Son como 40 adultos, pero entre los niños y todo, éramos quizás 50, 60 personas. Y eran varios días de bastante bendición, no solamente porque nos alimentamos de la palabra de Dios, pero también pudimos compartir, comer juntos, orar juntos y ver cómo nos va y animarnos mutuamente. Y aunque yo no vivo mucho con las emociones, me conocen un poco, pero de todos modos cuando salí de ahí, era especialmente este año, había un cariño especial entre nosotros este año, tiempo de cantar y de orar juntos. Y como uno ya regresando a casa, ya estaba haciendo falta estar de nuevo con esas personas. Y esto es la actitud que Pablo demuestra aquí, separado de ellos físicamente, pero con una gran pasión para visitarlos. Y la pregunta que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo tenía esa gran pasión para estar de nuevo con ellos? Y a la medida que vamos leyendo y desarrollando, veremos que era porque él quería confirmar a estos creyentes, eran nuevos. Ellos habían llegado a conocer a Jesús como Salvador de sus vidas y querían que Jesús fuera el que dirigiera sus vidas. Y Pablo tiene un gran deseo de confirmarlos en esta fe cristiana. Tenía un gran deseo de consolidarlos. Pablo sabe todo lo que ellos necesitan entender de la verdad de Dios. Y Pablo quiere consolidar sus creencias en la verdad bíblica. Y también Pablo deseaba consolarlos en la vida diaria. Él bien entendía los problemas, las luchas que iban a llegar. Vivir es maravilloso, pero vivir no siempre es fácil. Y nosotros de una semana a otra se nos puede presentar complicaciones, dificultades que en el momento ni esperamos, ni sabemos lo que nos puede vivir. Y vivimos un día a la vez, no vivimos con temor y miedo, pero lo cierto es que vivimos sin saber lo que va a traer el día de mañana. Y Pablo tenía este gran deseo de consolarlos en la vida diaria. Es bueno hacernos la pregunta, ¿qué evidencia hay de que estoy preocupado por el bienestar de las personas que son parte de esta congregación? ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Pablo y de su equipo misionero? Y hay muchas respuestas a una pregunta como esta, pero lo simple, lo fácil es de llamar, de visitar, de orar el uno por el otro, de mandar mensajes. Vivimos en un mundo moderno en lo cual es muy fácil mantener el contacto el uno con el otro. Aún estando aquí en los cultos, de acercarnos cuando estamos reunidos y preguntar cómo están. En Venezuela, en la iglesia en la cual nosotros estuvimos trabajando ahí, llegó a ser suficiente grande que era muy posible que alguien entrara como una visita y salir sin que alguien le dijera nada al final. Y normalmente las personas que están visitando en un lugar, ustedes quizás lo saben, cuando visitan a otra iglesia, solemos entrar sin hacer mucho ruido, no conocemos a nadie y solemos salir más o menos rápido.
Y tuvimos que más o menos ahí en esa iglesia en Venezuela llegar a la conclusión y un compromiso, nosotros que estamos ahí todo el tiempo, de decir al final del culto, antes de hablar con cualquier otra persona que siempre estaba ahí, íbamos a buscar a alguien para hablar con personas que quizás no conocíamos muy bien o que tal vez ese domingo estaban ahí de visita. Y pusimos lo que se llamaba la regla de 3, la regla de 3 minutos. Que por 3 minutos mínimo no íbamos a hablar con nadie que ya conocimos. Sabíamos que esa gente se iban a quedar, íbamos a poder conversar con ellos después. A mí me da mucho ánimo en esta congregación que muchos de nosotros nos quedamos por un largo tiempo para conversar, para vernos. Y sería bueno en esas conversaciones que estemos preguntándonos uno al otro, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿De qué manera puedo estar orando por ti durante esta semana? Entonces Pablo aquí demuestra esta gran preocupación por el bienestar de otros creyentes. Es importante comprometernos delante del Señor a tener esta preocupación por el bienestar de otros. Este compromiso nos dará la perseverancia necesaria para prevalecer sobre los obstáculos que pueden presentarse. Esta fue la experiencia de Pablo. El texto nos habla de que habían unos obstáculos que se presentaron. Y cuando leemos aquí en palabras muy simples, Pablo dice, pero Satanás nos lo impidió. Él quería volver a encontrarse con ellos, pero Pablo dice que de alguna manera Satanás los impidió. Y vemos aquí que el diablo desea impedir nuestra preocupación por el bienestar de otros creyentes. Te diría que el diablo estaría muy contento si nosotros hacemos todo lo contrario. Y en vez de preocuparnos, descuidamos y nos ponemos a argumentar y pelear y estar lleno de conflictos entre nosotros. El diablo desea impedir nuestra preocupación por el bienestar de otros creyentes. Satanás impidió que Pablo cumpliera con ese deseo. Ahora es posible que estás preguntando, ¿y cómo era eso? Cuando hay una frase como esto, Satanás impidió, la curiosidad de muchos de nosotros se despierta y preguntamos, ¿cómo era eso? ¿Sabe algo? El texto aquí no lo dice. Y podemos quedarnos con la curiosidad y podemos montar un montón de opiniones, pero lo cierto es que el texto no nos dice. Cuando Dios quiere comunicarnos algo, Él lo dice. Y nosotros tenemos la responsabilidad cuando leemos, cuando estudiamos y cuando interpretamos y aplicamos la palabra de Dios, de hacerlo de acuerdo con lo que Dios ha decidido revelarnos. Entonces el texto no nos dice específicamente, pero sí podemos entender a lo largo de la palabra de Dios que Satanás es el adversario de Dios, quien se opone a los propósitos de Dios de proclamar el evangelio en todas partes del mundo. Satanás está totalmente en contra del plan de Dios, desde el jardín de Edén hasta la segunda venida de Jesucristo en victoria. Satanás manifiesta su rebelión contra Dios. Fue expulsado del cielo porque él se oponía a Dios, quería ser igual a Dios, y llevó consigo una tercera parte de los seres angelicales. Y desde entonces Satanás se opone a Dios. Esta palabra impedir significa poner obstáculos en el camino para que otro no puede lograr sus planes. Es como un ejército que está tratando de hacer un retiro. Y mientras que está haciendo el retiro, en tiempos antiguos así lo hacían, van tumbando puentes
para que los que están detrás de ellos no puedan alcanzarlos. Traten de poner impedimentos ahí para que el otro no pueda lograr sus planes. Y eso es el deseo del diablo, el adversario de Dios. Cuando regresamos a Hechos capítulo 17, donde tenemos el relato histórico de lo que ocurrió cuando Pablo y su equipo misionero proclamaron la palabra de Dios ahí en Tesalónica, vemos una posible pista de lo que ocurrió y a qué Pablo se está refiriendo. Los judíos, los líderes religiosos, en primer lugar escucharon a Pablo proclamando a Jesús. Pero ellos, los líderes, no querían aceptar ese mensaje porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías que Dios había prometido. Y ya un tiempo antes, ellos habían demostrado allá en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, que estaban completamente contraria al mensaje de Jesús. Y fueron ellos que humanamente llevaron a Jesús a ser crucificado. Y ahora ellos siguen con su resistencia, siguen siendo opuestos al mensaje de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido de Dios. Entonces cuando Pablo empieza a decir Jesús crucificado es el Cristo, es el Mesías, es el prometido de Dios, ellos inmediatamente se oponen y organizan una turba y alborotan la ciudad de Tesalónica a tal punto que Pablo tiene que huir. Y mientras Pablo está huyendo, ellos lo están buscando, llegan a la casa uno llamado Jasón, dice el texto en Hechos 17. Y cuando no encontraron a Pablo en esa casa, pensaban que estaban ahí, llevaron a Jasón ante las autoridades civiles y obligaron una fianza de Jasón. A lo mejor probablemente para asegurar que Pablo no regresaría a Tesalónica. Entonces es probable que Pablo está refiriéndose a eso, a la oposición, a la persecución, a esta gente que no querían escuchar la predicación de Jesús como el Mesías enviado por Dios. Y lo cierto es que habrá obstáculos cuando nosotros proponemos animar a otros. El desaliento personal, cuando pensamos en las necesidades de otro, a veces decimos, ay, pero yo estoy cansado. Yo tengo mis propias complicaciones. Yo sé que ese hermano o esa hermana necesita que lo visite, que lo llame, que le mande un mensaje, pero yo estoy agotado. Emocionalmente yo no tengo fuerza hoy para hacer eso. El desaliento personal, el cansancio, la propia enfermedad que nosotros podemos tener, la falta de recursos, la falta de tiempo, hasta preocupado porque otros nos van a criticar de alguna manera. Y esos obstáculos se presentan. Y sabemos que Satanás desea derrumbar la obra de Dios y es muy posible que él actúe para causar estorbos en nuestros esfuerzos de servir a Dios y de ser de ánimo y bendición en las vidas de otros creyentes. Pero debemos tomar cuidado de no echar toda la culpa al diablo. Él sí se opone a la obra de Dios, pero nosotros también podemos ser los responsables. ¿Cómo debemos responder cuando se presentan estos obstáculos? Muy simplemente reconocer la soberanía de Dios y confiar en Él, rogar la intervención de Dios contra los impedimentos del diablo y fortalecernos en el Señor y perseverar en la búsqueda del bien de otros. Hace unos años, cuando estuvimos viviendo en Rubio, estado Táchira de Venezuela, mi esposa quizás en ese tiempo tenía unos 30 años de edad, entonces muy joven era ella. Pero ella y yo ambos estuvimos trabajando en un instituto atendiendo a las necesidades económicas. Mi esposa era la
Economa por algunos de esos años. Hacía comida por 100 personas todos los días. Yo daba clases y durante todo el día tenía como 5 o 6 asignaturas, preparando eso todos los días. Después de las clases tuvimos actividades de deporte y otras actividades con los estudiantes. Hay un fin de semana, actividades con los estudiantes. Era un internado, entonces tuvimos que mantener los estudiantes ocupados y Loida en la cocina, asegurando que ellos tenían la comida para comer todos los días. Y uno se cansaba. Regocijamos en lo que Dios ha permitido que nosotros hacíamos en esos días, pero nos cansamos. Pero llegó la oportunidad los domingos en la noche, después de haber estado en un culto tal cual como este, domingo en la mañana, había la oportunidad de que Lloyd y yo pudiéramos ayudar en otra iglesia que estaba una hora de lejos, justo en la frontera con Colombia. Y empezamos a bajar. Ya cansados, ya habiendo estado en un culto en la mañana y participado y predicado, y ahora a las 6 de la tarde para bajar a un pueblo llamado Ureña para ayudar en una pequeña congregación. Fueron muy poca gente, 15, 20 personas. Y uno pudiera decir, estoy cansado. Y yo hasta me acuerdo, casi todos los domingos bajamos. Y casi todos los domingos antes de bajar, me sentí como voy a llamarlos y decirles que hoy no vengo. Porque estoy cansado. Y son poca gente. Y ellos se pueden cuidar a sí mismos. Pueden cantar unas alabanzas ahí. Alguien puede leer una lectura, pueden orar y listo, todo para la casa. Pero Dios nos dio ánimo. Y me acuerdo, Lloyd y yo bajábamos y normalmente llevábamos a algunos de los jóvenes que estudiaban ahí en la academia. Bajaban con nosotros. Y sin faltar, cuando nosotros volvimos esa hora de viaje, sentimos el gozo del Señor por haber perseverado y por haber participado en traer ánimo a esos hermanos y hermanas en Cristo. Estos hermanos en la fe cristiana ahí en ese pueblo de Ureña tenían mucho valor. Y por eso hicimos todo el esfuerzo por visitarlos continuamente. Y este reconocimiento del valor de cada uno de ellos es lo que impulsaba la preocupación de nosotros. Y aquí en el texto lo vemos también, la preocupación de Pablo y su equipo por el bienestar de los tesalonicenses. Entonces vemos el tercer punto aquí, que viene de los versículos 19 y 20. Y el resumen es que Pablo dice, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y aquí vemos que la apreciación del valor de cada creyente afecta nuestra preocupación por el bienestar de otros. Y Pablo aquí habla, voy a leerlo en esta traducción, Nueva Versión Internacional. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría y motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Cada creyente, Pablo lo veía como un trofeo de la bondad de Dios, no un trofeo suyo. Pablo no estaba en el juego de ver quién podía tener más personas siguiéndole a él comparado con otros de los apóstoles. Pablo vio cada una de esas personas como un trofeo de la bondad de Dios. Y la esperanza que él tenía no era que él se iba a engrandecer, pero que esas personas iban a estar con él cuando Jesús regresaba de nuevo y llevaba a todos los que habían creído en él para estar eternamente con él. Y Pablo habla de ese tema más tarde en esta carta que él ha escrito. Entonces para él el gozo, la alegría era la esperanza de que todos estos iban a estar delante del Señor en su segunda venida. Estos eran trofeos de la bondad de Dios. Y cada creyente para él era un tesoro
delante de Dios. Y por lo tanto, Pablo se preocupaba por prestar atención al bienestar de cada uno de estos creyentes. Pablo valorizaba tanto la vida de cada creyente que él estaba dispuesto a sacrificar su propio bien para el bien de ellos. Y eso es el cuarto punto al cual llegamos. Él dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Y Pablo demuestra aquí que el sacrificio personal impulsa la preocupación por el bienestar de otros creyentes. Ya no pudimos soportarlo más. Estaba ardiendo en él. Él tenía que saber, tenía una pasión para saber qué estaba pasando con esos nuevos creyentes. Y cuando ya no podían soportarlo más, él dijo, voy a mandar a Timoteo. Necesito que Timoteo esté conmigo. Pablo ya había ido a Berea y después de eso había ido a Atenas, otra ciudad, y ahí estaba proclamando la palabra de Dios. Pero él dijo, yo prefiero estar solo para que otros puedan tener presencia. Entonces él manda a Timoteo. Él prefiere estar solo para que otros no estuvieran solos. Él prefiere hacer un sacrificio personal para que otros sean animados y confirmados. Pablo no podía soportar el dolor. Entonces él tomó esta acción y mandó a Timoteo. Llegamos a este último punto. Y Pablo escribe diciendo, lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El anhelo por la constancia en la fe motiva nuestra preocupación por el bienestar de otros creyentes. Las palabras que resaltan ahí, fortalecer, alentar, ayudar, para que su fe en Cristo siguiera firme. Pablo entendía las astucias del diablo. Él escribe en otra parte de sus escritos sobre esas amenazas continuas del diablo contra nosotros. Ya ha hablado aquí que Satanás, él entiende cómo está opuesto al plan de Dios. Jesús había enseñado a sus discípulos que la semilla de la palabra de Dios se va repartiendo y cae en tierra. Y a veces esa tierra está dura y resiste y empieza a crecer. Pero de pronto las aflicciones, el sol, el frío, los temporales van remitiendo contra esa semilla y no da fruto. Los quehaceres de la vida van ahogando. Pablo entendía el efecto de la persecución, de la oposición, y sabía que el plan del diablo era de derrumbar el plan de Dios. Entendía que el diablo era un mentiroso, un engañador, un destructor, y que su intento era únicamente de oponerse a los seguidores de Dios y hacer todo el esfuerzo para quitarlos del camino, para desanimarlos, para convencerlos que ya no valía la pena seguir a Dios, para quitar la confianza en Dios, para desanimarlos a no seguir obedeciendo y cumpliendo con la palabra de Dios. Pablo entendía todo esto. Y él aquí tiene miedo, él dice, de que el tentador los hubiera vencido y que el trabajo de sembrar la palabra de Dios, de proclamar el evangelio, hubiera sido en vano.
Y por lo tanto, Él desea fortalecer, alentar y ayudar para que ellos siguieran firmes en su fe en Jesús. Pablo aquí está demostrando la importancia de presencia. Y como él no pudo estar presente físicamente, él decide mandar a Timoteo, su colega, para que Timoteo pudiera estar presente con ellos. Hace unos pocos de años, cuando estuvimos en Estados Unidos, poco tiempo después de regresar la última vez aquí a Tenerife, un gran amigo nuestro murió y no lo habíamos visto por unos cuantos años, pero años atrás había sido muy cercano a nosotros. Y él murió. Yo no había visto a la esposa por mucho tiempo. Loida no lo conocía muy bien, pero sí conocía a la esposa. Y fuimos al entierro, pero el entierro no era muy posible hablar porque había mucha gente ahí, el entierro. Pero Loida y yo decidimos la semana siguiente de llamar a esta mujer, se llama Kay, y preguntarle si pudiéramos venir. Pasamos por la casa de ella y pasamos un buen tiempo ahí. No tuvimos que decir mucho. Simplemente el hecho de que estuvimos presentes era suficiente para atender a la necesidad de ella en aquel entonces. Me acuerdo de una pareja en Venezuela llamado Eugenio y Arliane. Una pareja muy preciosa, aman a Dios, son fieles a la palabra de Dios, tienen un gran deseo para que otros conozcan de la palabra de Dios. Ellos llegaron a conocer a Cristo durante el tiempo que nosotros estuvimos ahí en la iglesia en Guatire. Tenían 3 hijos, pasó unos años y la mayor llegó a demostrar una rebeldía muy fuerte contra sus padres. Y ellos llegaron a un punto en el cual pensaban, ella ya era mayor de edad, pensaban que iban a tener que decir a la hija: aquí en esta casa hay normas y tú eres ya mayor de edad, y si tú no puedes vivir dentro de las normas que nosotros tenemos, las normas mínimas que nosotros tenemos, va a tener que dejar la casa, va a tener que ir y salir por su propia cuenta. Y era una decisión muy dolorosa, porque implicaba no solamente que ella no iba a estar bajo el techo de ellos, pero que ella iba a seguir viviendo en rebeldía contra Dios y contra ellos. Pero tomaron la decisión. Y me acuerdo de ir una tarde para acompañarlos, para llorar con ellos, para orar con ellos y simplemente para estar presente durante ese tiempo de dificultad en sus vidas. Fortalecer, alentar y ayudar. Y a veces eso requiere que nosotros estemos presentes. Pero también requiere que nosotros hablemos palabras. Y Pablo aquí dice que nosotros ya te habíamos hablado, ya habíamos dado a conocer que esto viene, que va a ser difícil. Y a veces es importante hablar palabras para hacer a la persona recordar las promesas de Dios. Es muy posible que eso viene a base de oposición al evangelio. Tú crees en Jesús, tú eres un joven, tú quieres demostrar que tú quieres honrar a Dios aún en el instituto o la universidad donde estás estudiando. Y de pronto alguien sabe de eso. Nuestra hija está en eso ahora sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ella es la única hasta el momento que ha conocido en su grupo que quiere honrar a Dios. Pero ella ha dispuesto que va a hablar y ser fiel a Dios. Es interesante que ya una de sus amigas aceptó la invitación de ir a la iglesia el domingo pasado con ella. Y ya lo he ido hablando con la hija esta semana. Dijo que esa amiga dijo: estoy esperando que llegue otra vez el domingo. Y Caroline
Caroline le preguntó, ¿y por qué? Porque otra vez puedo ir a la iglesia contigo. Pero a veces es diferente. Se burlan de nosotros. Y en ese momento ese joven necesita palabras de promesas de Dios, de que Dios está contigo. A lo mejor se burlan, se oponen. Tal vez estás en una situación de pareja en tu matrimonio en lo cual el esposo o la esposa se burla de uno, o los amigos se burlan de uno. Y Pablo dice, miren, ya les hemos advertido que eso puede ocurrir, pero la promesa de Dios es que Él está contigo. Y así traemos consuelo con la palabra de Dios, pero también traemos perspectiva. Perspectiva de que no es el fin del mundo, que Dios todavía está presente con uno y que Dios desea animar y mostrar que Él soberanamente está ayudando esta cosa para bien en la vida de la persona. Hace unos años la hermana mayor de Loida, Margarita, tienen 4 hijos y el hijo mayor, 18 años de edad, estaba conduciendo en un pueblo pequeño. Creo que era quizás el único aviso de stop en todo el pueblo, era tan pequeño el pueblo. Y el hijo estaba por cruzar una carretera importante. Y llegó a ese stop y un amigo por aquí lo llamó la atención y su vista se desvió y no frenó, si me acuerdo, en ese stop. Y salió a la carretera y justo en ese momento un camión grande venía bajando y lo llevó por el medio. Y ese joven Andrés murió. Para Margarita, la hermana de Loide, su esposo Felipe, era un golpe muy duro. Poco tiempo después, el otro hijo de ellos, llamado Mateo, estaba trabajando fuera en un bosque y un accidente ocurrió cuando estaban cortando árboles con un amigo y uno de los árboles cayó sobre Mateo y el resultado es que él quedó y todavía queda paralítico, parapléjico de la cintura para abajo. Y por años ha tenido que vivir así. Y por años ha tenido que depender de sus padres. Y eso fue un golpe segundo para Margarita y para Felipe. Y durante ese mismo año, Felipe, el esposo, tenía su propia empresa. Y llegó a condiciones difíciles. Y tuvieron que declarar bancarrota, perdió la empresa, perdió todo lo que él tenía económicamente. Y en ese momento ellos necesitaban perspectiva. Necesitaban entender que esto no es el final. Necesitaban entender que Dios todavía estaba presente con ellos. Necesitaban que personas en su iglesia, en su familia, les hablaran las promesas de Dios y trajeran ánimo a ellos para que seguir luchando y confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Presencia, palabras de ánimo y perspectiva. Dios desea que nosotros seamos de bendición. Aquí en esta iglesia reconozco que hay personas que llevan cargas muy pesadas. Miembros de la familia que no son creyentes y que le hace difícil la vida en el hogar. Dificultad con los hijos, enfermedades, desaliento, dificultades económicas, dolor físico. Pero sabemos que estamos orando el uno por el otro, compartiendo, llorando, deseando, consolando y animando. A mí me ha dado mucho gusto ver que aunque no lo hacemos perfectamente y podemos mejorar, estamos prestando atención el uno al otro. Los motivos de oración que pasan por los mensajes de WhatsApp, las llamadas por teléfono, el ánimo. El otro día, viernes en la noche, estuve con los jóvenes y los jóvenes estaban planificando un pequeño retiro. ¿Por qué? Simplemente porque quieren estar juntos.
se sienten como en casa cuando están juntos, se sienten animados cuando están juntos, saben que necesitan el apoyo el uno del otro y ellos por su propia cuenta quieren planificar un tiempo para estar juntos. Y eso es lo que significa el cuerpo de Cristo, poder estar juntos, poder vivir en comunidad, mejorar nuestros esfuerzos, seguir comprometiéndonos para ser de bendición en las vidas el uno del otro. Y el ánimo que yo les doy esta mañana de este texto es: piensen de cómo tú puedes estar presente aún en esta semana en la vida de alguien. ¿Con quién debes estar esta semana? Piensa qué palabra de ánimo tú puedes dar o escribir o mandar a alguien esta semana. Y piensas de cómo tú puedes ayudar a dar perspectiva a alguien en esta semana. Vamos a orar. Dios, gracias por el cuerpo, tu cuerpo, por la familia, por poder animarnos el uno al otro en Cristo y poder animarnos a enfocarnos en lo que tú eres, en tu soberanía, en tu bondad y misericordia hacia nosotros. Y Dios, ayúdanos a seguir preocupándonos y a seguir mostrando interés genuino en la vida del uno y del otro. Y así motivándonos y alentándonos el uno al otro para seguir confiando en Jesús y obedeciendo a Jesús. Te pido esto en el nombre tuyo, Jesús. Amén.